Bien, están viendo ustedes la diapositiva, ¿no? Por favor, díganme. Sí. Gracias. Vamos a papel y lápiz para comenzarla. Bienvenidos a nuestro curso virtual Introducción a los métodos de pronóstico. Esta es una introducción sobre la necesidad e importancia de los pronósticos, además de otros conceptos introductorios. Recomendamos que presione el botón de pausa en algunas partes del video para que vaya analizando todo lo que vamos explicando e incluso puede tomar notas si lo cree conveniente. Primero que todo nos preguntamos sobre la necesidad de pronosticar. Es decir, ¿cuáles son las razones por las que es necesario hacer pronósticos? Existen muchas posibles respuestas, sin embargo hay 4 aspectos principales a considerar. Uno es que estamos en un entorno altamente incierto. Esto nos obliga a emplear herramientas de pronósticos para poder planear y tomar decisiones a futuro. Otra razón para pronosticar es que la intuición no necesariamente da los mejores resultados. No es que haya que descartar por completo la intuición, pero la intuición no nos ofrece un análisis científico o formal de las condiciones que se presentan para tomar una decisión. Los métodos de pronóstico no son infalibles, pero nos ofrecen herramientas analíticas para considerar la posible evolución futura de una variable, y esto es muy útil para considerar los riesgos y las implicaciones de determinado suceso o decisión. Otra razón para efectuar pronósticos es mejorar la planeación. Cualquier plan se basa en el posible comportamiento futuro de alguna o algunas variables. Así, un buen plan debe basarse en una proyección apropiada de esa variable. Y otra razón es la competitividad y el cambio. El entorno empresarial es cada vez más competitivo y cambiante. Esto nos obliga a efectuar análisis más profundos de ese entorno y de la forma en que lo proyectamos a futuro, para poder ver sus consecuencias, y así, tomar mejores decisiones. Vamos a decir que tenemos distintos tipos de pronósticos. Por su plazo tenemos pronósticos de corto plazo y pronósticos de largo plazo. Generalmente los pronósticos de corto plazo tienen horizontes temporales de 1 año o menos, mientras que los de largo plazo exceden periodos de 1 año. Según el entorno a pronosticar, decimos que hay pronósticos micro y pronósticos macro. Los pronósticos micro se refieren a variables que se relacionan con individuos o grupos pequeños, como sería el caso de pronosticar las ventas de una empresa. Mientras que los pronósticos macro se refieren a variables que afectan a grandes grupos de personas o empresas, como sería pronosticar el Producto Interno Bruto de un país. Según el procedimiento empleado, hablamos de pronósticos cualitativos y de pronósticos cuantitativos. Los pronósticos cualitativos se basan, generalmente, en criterios de expertos, ya que se trata de pronosticar variables sobre las que no se posee suficiente o adecuada información cuantitativa, como cuando se hace un pronóstico tecnológico. Los pronósticos cuantitativos se hacen cuando se posee suficiente y adecuada información numérica sobre la variable de interés. En este curso nos vamos a concentrar en los pronósticos cuantitativos, sin embargo seguiremos considerando valiosos a los criterios o juicios que los expertos puedan hacer. Ahora veamos cuáles son los pasos para la elaboración de pronósticos. Lo primero es la recopilación de datos. O sea, obtener los datos suficientes y adecuados para elaborar el pronóstico, pues la mayoría de los métodos de pronóstico requieren una buena cantidad de datos. Lo siguiente es la reducción o condensación de datos. A veces es necesario procesar los datos para expresarlos de forma tal que puedan ser aplicados con algún método de pronósticos. Por ejemplo, a veces es necesario expresar los datos como series de tiempo, bien sea en intervalos mensuales, trimestrales o anuales. También a veces es necesario aplicar el logaritmo de los datos u otro tipo de transformación. Ahora pasamos a la construcción del modelo.
Esto es desarrollar el modelo a través de la aplicación de métodos como promedios móviles, regresión lineal u otros, además de determinar los niveles de error. Finalmente tenemos la extrapolación del modelo. Esto es aplicar el modelo para producir el pronóstico mismo. Dentro del proceso de elegir una técnica de pronóstico adecuada, es necesario identificar los patrones que muestran los datos, especialmente cuando son series de tiempo, y entonces podemos observar ciertos comportamientos o patrones. Para lograr esto, se requieren suficientes datos históricos. Sin suficientes datos no se puede tener la confianza suficiente de que existe algún patrón definido, por ejemplo, un pico en la demanda de un producto en la misma época todos los años. En general, los métodos de pronóstico se apoyan en la suposición de que el pasado puede extenderse hacia el futuro. Esto es que los comportamientos o patrones pasados seguirán repitiéndose en el futuro. Tal como señalamos anteriormente, en este curso nos vamos a concentrar en las técnicas cuantitativas. Así, decimos que las técnicas cuantitativas pueden ser estadísticas o determinísticas. Las técnicas estadísticas se enfocan en patrones de los datos, y en cambios en esos patrones y sus perturbaciones. Por otro lado, las técnicas determinísticas son de tipo causal, es decir, establecen relaciones entre la variable a pronosticar y otras variables que la determinan o explican. En este curso vamos a ver un poco de ambos tipos de técnicas. Con relación a las técnicas cuantitativas estadísticas se presentan dos enfoques básicos. Por un lado están las técnicas según las cuales los datos se pueden descomponer en componentes de tendencia, componentes cíclicos, componentes estacionales y componentes aleatorios. Y por otro lado tenemos los modelos econométricos de series de tiempo y los llamados Bose-Jenkins. En este curso nos dedicaremos principalmente a los primeros, pero al final tocaremos un poco del tema relacionado con estos segundos. Ahora ampliaremos un poco el tema de las series de tiempo, específicamente lo relacionado con los componentes de series de tiempo. Primero, vamos a decir que una serie de tiempo consta de datos que se reúnen, registran u observan sobre incrementos sucesivos de tiempo. Es decir, son datos todos semanales, o mensuales, o son trimestrales, o con cualquier otra frecuencia. Se requiere un enfoque sistemático para analizar las series de tiempo, que es parte de lo que queremos hacer en este curso. Como parte de este análisis sistemático, se habla de una descomposición clásica de series de tiempo, es decir, determinar cuáles son los componentes tradicionales de una serie de tiempo. Por lo general hablamos de 4 componentes de las series de tiempo, las cuales vamos a describir a continuación. Primero está el componente de tendencia. Este es el componente de largo plazo que representa el crecimiento o disminución en la serie sobre un periodo amplio. Por ejemplo, si se observa que las ventas de un producto han venido creciendo a un ritmo de 10% anual durante los últimos 5 años, entonces decimos que hay una tendencia creciente en estas ventas. El segundo componente es el componente cíclico. Este es la fluctuación en forma de onda alrededor de la tendencia. Si el año pasado fue de crisis, entonces seguro las ventas crecieron poco, por debajo de la tendencia. Esa variación relacionada con el ciclo económico es el componente cíclico. El tercer componente es el estacional. El componente estacional es un patrón de cambio que se repite a sí mismo año tras año. Por ejemplo, puede ser que las ventas de este producto se incrementen en la temporada lluviosa y se reduzcan en la época seca. Ese comportamiento a lo largo del año que se repite año a año es la estacionalidad. Finalmente tenemos el componente aleatorio. Este componente mide la variabilidad de las series de tiempo después de retirar los otros componentes. Por ejemplo, si hubo un evento especial que incrementó las ventas en un determinado periodo, entonces veremos una variación que no responde a la tendencia, ni al ciclo, ni a la estacionalidad, por lo tanto es el componente aleatorio.
A seleccionar una técnica de pronóstico es muy útil conocer el patrón que siguen los datos. Por ejemplo, a veces tenemos datos estacionarios. En estos casos, una posibilidad es que las fuerzas que generan la serie se han estabilizado y el medio permanece relativamente sin cambios, por tanto no se observa una marcada tendencia. También podemos tener una serie estacionaria cuando la serie se puede transformar en una serie estable. O bien, cuando la serie es un conjunto de errores de pronóstico de una técnica de pronóstico que se considera adecuada. Ahora bien, a veces tenemos datos con tendencia. Estos serán cuando los datos corresponden a una variable que se relaciona con una productividad creciente y una nueva tecnología que produce cambios en la productividad. También, cuando el incremento de la población eleva la demanda por productos. También puede ser cuando el poder de compra se afecta por la inflación. O bien, cuando aumenta la aceptación en el mercado de un producto. Hablamos de series estacionales cuando el clima influye en la variable de interés. El año calendario influye en la variable. Este es el caso de la demanda de bienes como paraguas, juguetes, útiles escolares, entre muchos otros. También tenemos series cíclicas cuando el ciclo del negocio influye sobre la variable. Cuando hay cambios en el gusto popular, como las modas. Cuando hay cambios en la población. O bien, cuando influyen los cambios en el ciclo de vida del producto. Agradecemos su participación en este curso virtual y le invitamos a participar. Bien. Entonces me gustaría escuchar sus comentarios. Muy bien, Arisa, te escucho. Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, le escucho, adelante. Ya, profesor, el video nos habla sobre pronosticar, ¿no? Que es muy importante porque estamos en un entorno altamente incierto, ¿no? Altamente cambiante en todo momento. Y también nos menciona que la intuición no nos da mejores resultados y por eso debemos pronosticar porque esto va a mejorar lo que es la planeación, la competitividad y va a tener un cambio. También nos menciona sobre los tipos, nos menciona el primer punto sobre plazo, a corto y a largo plazo. El corto nos decía que se da en menos de un año y que mayormente que estos son temporales. En cambio, el de largo plazo, como sabemos, excede al año. Nos habla también sobre el entorno, sobre el micro y el macro. Micro, podemos hablar sobre una empresa, algo pequeño, ¿no? En cambio, cuando hablamos de macro, habla de manera general. Como ejemplo, podemos hablar sobre el PBI de un país. También nos habló sobre los procedimientos cuantitativos, cualitativos. Luego, los pasos que tiene esto para que nosotros como futuros empresarios, ¿no? Gerentes, qué sé yo, tenemos que seguir ciertos pasos, tenemos que poder recopilar los datos, después de eso tenemos que reducir, ¿no? Bien la información, ¿no? Lo más importante, y luego todo ello. Luego nos menciona, en el último, nos mencionaba también sobre qué era los componentes, no recuerdo muy bien, pero estacional, nos explica un ejemplo, nos explica la venta de útiles escolares que se da en un determinado tiempo. También nos menciona sobre el cíclico, que es el cambio de gusto que puede tener una población, es decir, como la moda. Eso es lo que pude entender, profesor. Muy bien, gracias. A ver, Ramírez. Profesor, buenas ¿Escuchando, tardes. Ramírez? Sí, profesor, ¿me escucha? Muy bien. Sí, te escucho, adelante. Sí, también destaco de lo del video, muy aparte de lo que me dijo mi compañera, que en la parte de exploración de los datos, de la recopilación de datos, nos muestra cómo es que estos tienen que ser ordenados y sobre todo recopilar los datos de manera que la información recopilada sea por periodos, ¿no? Ya que así también nos va a ayudar a un resultado, a un mejor resultado a pronosticar para la empresa. Muy bien, Talía, gracias.
A ver, escriba. Sí, profesor, buenas tardes. Lo que rescato del Bueno, video es la importancia que se le da al pronóstico, ¿no? Ya que, digamos, si utilizamos lo que sería la intuición, no sería algo tan exacto o estaría muy desviado de la realidad. Bueno, en este caso entendemos por realidad al entorno, ¿no? Tanto interno como externo. Además menciona que el pronóstico debe utilizar herramientas, digamos, o métodos cuantitativos, ¿no? Como la estadística, para tener resultados más exactos y apoyarse en las tendencias o patrones que se pueden evidenciar mediante el algoritmo o las operaciones, ¿no? muy bien. Muy bien. ¿Se encuentra Arena? No, llegó, ¿no? No se encuentra. ¿Llegó No, Arena? no llegó. A ver qué dice Carrasco. Hoy día no lo escucho. Sí, profesor, buenas tardes. Sobre los Buenas métodos tardes. de pronóstico, algo muy importante donde el video hace énfasis es son en los datos, que primero se va a tener que realizar una recolección de datos y de esos datos ya recolectados se va a tener que reducir, ordenar para recién hallar las tendencias. Una vez eso, dice que el tercer paso va a ser la construcción o realización de un método, recién un modelo de pronóstico. Y de ahí, por último, ya se estaría haciendo la extrapolación de los datos. Muy bien. Soca. Sí, profesor. Bueno, profesor, lo que puedo mencionar del video que ha mostrado es que nos están hablando sobre el pronóstico, ¿no? O predicción. No, nos están diciendo que esta es una herramienta de planeación que ayuda a la administración en estos intentos de, ya sea lidiar con la incertidumbre, ¿no? Nos dicen también que se apoyan principalmente de datos pasados, datos presentes, y también nos han mencionado sobre estos métodos cuantitativos, ¿no? Que serían una manera de pronosticar de una forma más exacta, por decirlo así. Muy bien, gracias. Matías. Buenas tardes, profesor. Nada, interesante el video que acabamos de ver, ¿no? Cómo es que nos explica a detalle sobre el pronóstico, como para poder elaborarlo y que nos sea más eficaz, ¿no? Sobre los pasos, los componentes que se tienen que utilizar para esta selección del pronóstico y también habla sobre eso de las técnicas que más resaltó en este video sobre las cuantitativas, ¿no? Que se puede dar estadísticas o también determinísticas. Muy bien, gracias. Pilco. Sí, profesor. También dijo que el pronóstico surgía precisamente porque estábamos en existía la competitividad y el entorno era cambiante. Entonces, cuando se establece, tenemos un entorno de esta manera, es preferible hacer uso de las herramientas de pronóstico para que la empresa pueda tener un buen desempeño, ¿no? Y esto era que también que tenía que seguir un procedimiento, la cual se tenía que evaluar tanto los que eran cualitativos como cuantitativos, y se hizo énfasis más en la parte cuantitativa, ¿no? En la que las técnicas que nos estaban refiriendo eran las partes estadísticas y determinísticas, ¿no? También nos daba la parte de la descomposición clásica de la serie de tiempo, en la que nos daban los componentes, en los cuales teníamos la tendencia, el cíclico, el estacional y el aleatorio. El estacional, más que nada, es lo que más le entendí. Fue cuando decía que era de forma más repetitiva, así como el ejemplo de la venta de útiles escolares que dijo, ¿no? Que era dependiendo de la estación. Los años escolares ellos vendían de esa manera. Muy bien, gracias, Jasmine. Bien, como ustedes pueden ver, ahí pues nos habla un poco sobre qué herramientas con qué herramienta podemos contar para poder hacer proyecciones a futuro, ¿no es cierto? Nos habla de había técnicas cuantitativas, cualitativas, y que en las cuantitativas era más objetiva que las cualitativas porque se referían más a la
a la experiencia de las personas, ¿no es cierto? Por supuesto que no hay que dejarlo de lado, ¿no es cierto? La experiencia es muy importante también a la hora, como dice, la intuición que puede pasar es parte del proceso administrativo, ¿no? Del pensamiento administrativo, no se olviden. Pero no nos basamos solamente en él, ¿no? Sino que tenemos que usar herramientas objetivas, ¿ven? Cuando hablamos del análisis serio, por ejemplo, en su componente, ¿no? Nos dicen siempre que tenemos que tener información, hartos datos. Jóvenes, cuando usen esa herramienta, o sea, el análisis de series, usen mínimo 5 años de datos para que se puedan dar cuenta, ¿no? Lógicamente, hay a veces que en largo plazo, pero cuando estamos hablando ya de otras cosas, a veces es una semana, ¿no? Pero nosotros como indicadores no es para nosotros, es para los analistas financieros, ¿no? Pero para nosotros, pues 5 años está bien. ¿Por qué? Porque en 5 años nos vamos a dar cuenta cómo se han ido comportando las variables que estamos analizando. Y en 5 años ya vamos a encontrar, por ejemplo, los ciclos, porque va a pasar que en momento se olvida, a ver, si tenemos el promedio de la tendencia, cuando saco uno promedio a través del chi cuadrado, ¿se acuerdan? Sacamos, no, el chi cuadrado, perdón, no, a través del análisis de la línea recta, sí, efectivamente, tenemos una tendencia, ¿no es cierto? Dice a través de los mínimos cuadrados, el análisis de los mínimos cuadrados. Entonces, pero alrededor de esa línea de tendencia surge una curva, ¿bueno? Entonces, podemos observar ya, entonces en la gráfica, a la hora que observamos un eje, que nosotros graficamos esos datos, ¿cierto? Podemos observar que hay varios elementos ahí que le llaman componentes. Una tendencia, o sea, vemos cómo sigue esa tendencia. También vemos que son los ciclos cortos, los ciclos largos, ¿cierto? Y también vamos a encontrar a través de los años que hay momentos que observamos o una subida de ventas o una bajada. Pues si hablamos, por ejemplo, de ventas, pues vamos a ver algo que siempre se repite cada cierta temporada anualmente. Entonces, se llama estación. Estacional viene de estación de invierno, estación de verano. Yo vendo ropa en verano, es un tipo de ropa diferente que en invierno, ¿no es cierto? Entonces, si yo fabrico chompas, seguramente en verano va a bajar mi venta, ¿no? En invierno van a subir, entonces es estacional. O puede ser también que sea ¿cómo se llama? Aleatorio. Aleatorio es cuando las cosas no esperábamos que suceda, ¿no es cierto? Pues se llama aleatorio, al azar aparecido, entonces que no se comporte de una manera, pues, al azar, ¿no? Entonces, también nos va a decir, aparece de vez en cuando. Entonces, ahí podemos nosotros decidir entonces cómo podemos proyectar las cosas, ¿no? Y también eliminar los sesgos. En estadística ustedes saben usar las técnicas de promedio, de la línea recta, de establecer el modelo que quieren trabajar. Yo soy ustedes estadística. Eso es lo que nos dice el video y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Siempre recordando que hay otras herramientas. Por ejemplo, si yo comienzo un negocio ahora, no tengo pues información pasada, ¿no es cierto? Pero cuando yo inicio un negocio tengo información pasada del mercado que sí debo buscar. En función de esa información del pasado, yo he hecho un plan de negocios. Porque cuando ustedes inician un negocio como buenos administradores, hagan siempre su plan. O sea, van a tener que buscar información para hacer su plan. Entonces, mi plan de negocio yo puedo establecer un plan de negocio siempre y cuando mi idea sea el proyecto. Yo tengo un proyecto de hacer un plan de negocio, entonces tengo un proyecto. Lo primero que tengo que ver es si mi proyecto es válido o no, si es factible o no. Lo primero que me dice un principio de la planeación. Un proyecto es un plan también. O sea, el principio de planeación me dice que tiene que ser factible. Entonces, lo primero que me interesa saber es si hay mercado para mi producto. Por lo general, siempre iniciamos un negocio, ¿no? Que ya existe en el mercado, sino que nosotros hemos determinado
a través de nuestra innovación, nuestra creatividad, una diferente forma de vender el producto. Según nosotros hemos hecho un buen análisis, hemos hecho un buen estudio y sabemos que esta forma de vender un producto, esta estrategia que voy a utilizar, va a romper récord. Entonces, ya tengo el negocio, pues mi plan ya está formulado. El proyecto es factible, ¿no es cierto? Ahora bien, de pronto yo he encontrado un océano azul. Muy bien, elaboro mi plan en función del océano azul. O sea, hay que ver cuál es la situación en un mundo tan incierto, tan volátil y tan complejo. Puedes imaginar. Ahora inclusive ya estamos viendo el mundo multipolar. Y hay 3 grupos económicos que se están peleando en el mundo, ¿no es cierto? El grupo económico del occidente, el grupo económico de China, Rusia e India, y las BRICS, que también no quieren quedarse atrás, ¿no? Ya China dejó de estar en la BRIC porque ya subió pues a ser potencia también económica, ¿no? Y es un país que en estos momentos está dominando ya, digamos, la parte electrónica, ¿no? La tecnología avanzada. Estados Unidos, por eso es que están preocupados también, ¿no? Imaginen ustedes lo que está sucediendo en estos momentos con los chips, porque la manzanita, o sea, iPhone, o sea, lo que produce Apple, ¿no es cierto?, está buscando que buscar la paridad con las empresas, con la empresa china que produce. Pues resulta pues que ahora estamos hablando ya, no solamente del 5G, sino del 6G, ¿correcto? ¿Te puede usted imaginar a dónde está llegando China con el 6G? ¿No es cierto? Se lo están ganando Estados Unidos en ese punto, ¿no? Y ese es el punto neurálgico. Y todo a través de las nuevas ACTM, creo, de chip, y no sé con otro modelo que ha salido, que ha superado todo, pues, ¿no? Eso, que va a salir los ordenadores cuánticos, ¿no? ¿Se pueden imaginar lo que significa eso? Ya, pues ya, ¿no? Pues este mundo va a variar. Entonces, nos va a permitir analizar mejor esta información. Vamos a ver, como ya no hay ustedes, vamos a presentar mi diapositiva y por favor, quiero que participen, pregunten. Profesor, Sí, disculpe, sí, te escucho. disculpe que la interrumpa. Vamos a exponer, hay todavía casos. ¿Hay alguien tiene que poner? Los casos, profesor. Solamente los ejercicios, profesor, que dejó. Verdad, no, tiene razón. Sí, profesor. Disculpe, grupo. Adelante. El grupo que lo presente. Entonces, yo puedo dejar de presentar. Melissa, ¿puedes compartir, por favor? Sí, ahí paso a compartir. Lisa, vamos allá. ¿Se ve, profesor? Sí, se observa, Melissa. Espérate, no se presenta. Ahora sí ya. Ya. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, adelante. Ya, voy a acomodar la cámara. Ya. Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el caso número 10. Los integrantes son Escriba Guadalupe Juan Alonso, Soca Gutiérrez Melissa Clarisa, Ramírez Muñoz Talías, Fernández Córdoba Andrea, Carrasco Malva Alejandra y quien les habla Arisa Ventura Sujé. El docente a cargo Julio César Sandoval Javier. Muy bien, vamos a comenzar con el primer caso, bueno, con el primer ejercicio que tenemos la predicción. Tomando los datos de la fábrica de un producto, elabore un pronóstico móvil de 5 semanas para estimar cuántas cajas de productos se necesitarán para la semana 11. Muy bien, tenemos acá 2 columnas
donde nos indica la semana hasta la semana 10 y las ventas de cada una de estas semanas. Este ejercicio ha sido elaborado en Excel. Habíamos, ¿no? Pronóstico. En el caso, no veo muy bien, en el conocido Y, agarramos lo que es de las columnas de ventas. Y en el conocido X obtenemos de las columnas de semanas. Automáticamente ahí nos va a salir como resultado 59.6. Entonces, el pronóstico para 11 semanas es igual a 59.6. Es decir, que en la semana 11, redondeando, se van a vender 60 cajas. Siguiente, por favor. En el ejercicio 2, una empresa se da cuenta de que en un periodo de 4 meses, al mejor pronóstico se deriva utilizando el 40% de las ventas reales durante el mes más reciente, 30% para 2 meses antes, 20% de 3 meses antes y 10% de hace 4 meses. Nos pide hallar el promedio móvil ponderado del quinto mes. Pues vemos acá que hemos puesto en columna las ventas reales y la ponderación. Lo que nosotros debemos hallar, nos menciona, es el quinto mes. A ver, siguiente diapositiva. Muy bien, tenemos aquí la ecuación que nos dice el promedio móvil ponderado es igual a la sumatoria del ponderación de mes por ventas real de mes. Es decir, lo que hemos tenido en la tabla anterior. Aplicamos, ponemos el promedio móvil ponderado, que es igual a 0.4 por 95, así sucesivamente, agregando cada uno de los datos. En el promedio móvil ponderado tenemos como resultado de esta suma y multiplicación, 38 más 31.5 más 18 más 10 nos da igual a 97.5. Como respuesta obtenemos que el promedio móvil ponderado del quinto mes es de 97.5. Siguiente, por favor. En el ejercicio número 3 nos menciona, la matrícula de estudiantes de una universidad ha crecido de manera constante en los últimos 6 años, como se muestra a continuación. Nos menciona que debemos utilizar la regresión de series de tiempo para pronosticar las inscripciones de los estudiantes para los próximos 3 años. Acá nos da una nota, debemos de usar el modelo de regresión simple, regresión lineal, perdón. Tenemos los años, que es X, y tenemos los estudiantes inscritos. Elaboramos la tabla, tenemos como sumatoria del año, nos sale 21, los estudiantes inscritos también como sumatoria 18.1, acá multiplicamos X por Y, ¿ya? Y ahí nos va a dar una sumatoria de 66.5. Y X al cuadrado nos da una sumatoria de 91. En la última fila, ahí obtenemos el promedio. Nos salen en los años 3.5, en lo que es Y 30.017, X por Y 11.083 y X al cuadrado 15.167. Siguiente, por favor. Ya. Utilizando esos datos, vamos acá a reemplazar. Acá tenemos la ecuación que B es igual a la sumatoria de X por Y menos N. Tenemos el promedio de Y y el promedio de X sobre la sumatoria de X al cuadrado menos N sobre el promedio de X al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar todos los datos que ya hemos obtenido de la tabla y nos va a salir como respuesta de B 0.1796. Ahora hallando A igualmente reemplazamos, ¿no? Y, el promedio de Y, 3.017 menos 0.1796 por 3.5 nos da como respuesta de A 2.33884. Y acá nos sale este gráfico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los pronósticos de la demanda. A continuación, nos menciona qué tipo de investigación debe usar George para calcular la demanda de estos paquetes de productos para el cuidado personal. Tenemos acá como información el tipo de investigación que debe usar George para calcular la demanda sería una investigación cuantitativa. Es decir, una estrategia de investigación que se centra en cuantificar la recopilación y el análisis de datos, en la cual se estudie el mercado al cual se pretende llegar. Utilizando esta fórmula, nosotros podríamos llegar a estimar
con lo cual vería la factibilidad de vender los paquetes de productos para el cuidado personal. Acá vamos a usar la medición de la demanda del mercado, que tenemos Q, que significa potencial del mercado total, que es igual a N, número de compradores en el mercado según hipótesis, Q, cantidad adquirida por un comprador promedio, y P es el precio de la unidad promedio. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora tenemos como punto número 2, ¿cómo puede elaborar el pronóstico de ventas para su producto? Nosotros, para elaborar un pronóstico de ventas acertado para la venta de productos de cuidado personal, se va a necesitar una recolección y análisis de datos de los productos de años anteriores. Acá el pronóstico determina qué cantidad podría venderse a base a la realidad y al plan de ventas, que permite que el pronóstico se materialice en base a esa realidad. El pronóstico de ventas es la proyección en el futuro de la posible demanda sujeto a factores del ambiente. Entonces, con ayuda de esta fórmula se puede llegar a conocer las posibles ventas. Tenemos aquí la fórmula Q, X es igual a SI por Q. ¿Qué significa cada uno? Significa QI significa la demanda de la empresa, que vendría a ser X, SI, cuota de mercado, y la Q, la demanda total de mercado. Siguiente. El punto número 3 nos dice, ¿no? Ay, no entiendo la letra. ¿Para qué serviría? ¿Para qué le serviría? Le serviría para su plan de marketing. Ajá. Acá me confundí acá la letra, no entiendo muy bien. Disculpe, profesor. Acá respondemos, ¿no? Definitivamente, ya que el Internet cumple con un rol fundamental hoy en día, ¿no? Dado que se supone unas nuevas oportunidades de interacción entre el oferente y el demandante. Asimismo, disminuye los costos que pueden tener los paquetes de productos para el cuidado personal que piensa ofrecer Josh. Por otro lado, el Internet es una herramienta importante e indispensable para cualquier negocio por el mayor acceso que posee para poder alcanzar a nuestros clientes y a través de sus redes informáticas. Este factor provocaría el incremento de la demanda por los productos que ofrece Josh. Siguiente, por favor. Muy bien, profesor, eso sería todo. Gracias, Sergio. A ver, el otro grupo. Gracias. Ya. Buenas tardes. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer la parte de ejercicios de predicción. Los integrantes son Arenas Espinosa, Liz, Cereceda Guzmán, Richard, Fran Pacadillo, Catherine, Matías Solís, Janela, Pirco Tolentino, Yasmín, Yuri Zúñiga, Carlos. El primer ejercicio es el promedio móvil. Nos dicen, tomando los datos de la fábrica de un producto, elabora un pronóstico móvil de 5 semanas para estimar cuántas cajas de producto se necesitan para la semana 11. Aquí nos dan el cuadro que de cada semana, que son 10 semanas, con el producto, ¿no? Y vamos a esta fórmula en donde S T menos 1 es el pronóstico del periodo T más 1, N vendría a ser el número de valores en el promedio y el T es el periodo de tiempo. En este caso nos piden que N es igual a 5, ¿no? Entonces vamos a hacer el cuadrito. Primero vamos a ir a la semana 6, porque nos piden a partir de la semana 5 para abajo. Entonces la semana 6 vendría a ser igual a la suma del producto de la semana 1 hasta la semana 5. Sumamos todo y entre 5, lo cual nos da un valor de 57. Igual para la semana 7. Sumamos de la semana 1 hasta la semana 6, lo dividimos entre 5 y nos da un valor de 57.8. La semana 8 nos da un valor de 59.4, en la semana 9 nos da un valor de 58.6, en la semana 10 nos da un valor de 60. Ahora, para pronosticar la semana 11, lo que haríamos es sumar la semana 1 hasta la semana 10 y dividirlo entre 5, lo cual da un valor de 60. Entonces podemos pronosticar que es necesario 30 cajas para la semana 11. El segundo ejercicio nos dice que es un promedio móvil ponderado. Aquí una empresa se da cuenta que en un periodo de 4 meses el mejor pronóstico sería utilizando el 40% de ventas reales sobre el mes más reciente, 30% para 2 meses antes, 20% de 3 meses antes, 10% de hace 4 meses. Las ventas reales fueron, nos da un cuadrito en el que mes 1 son 100,
En el mes 2 son 90, en el mes 3 son 105, en el mes 4 son 35 y en el mes 5 es lo que nos piden hallar. Siguiente. Vamos a usar esta fórmula que está aquí, que es la fórmula del pronóstico, en donde MW1 significa ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo T-1, el W2 significa ponderación dada a la ocurrencia real para el periodo T-2, y así sucesivamente. Donde N es el número que nos piden hallar, en este caso son 5. Pondríamos F5 es igual a 0.40, que vendría a representar el 40%, por 95 más 0.30, que es el 30%, por 105 más 0.20, que es el 20%, por 90 más 0.10%, lo cual nos da un valor de 97.5. Entonces podemos así determinar que el pronóstico de ventas en el periodo 5 es equivalente a 97.5. El tercer problema es la relación lineal simple. Las matrículas de estudiantes en una universidad han crecido de manera constante en los últimos 6 años, como se muestra a continuación. Utiliza la regresión de series de tiempo para pronosticar las inscripciones de estudiantes para los próximos 3 años, lo cual nos da un cuadrito que es el año, que son 6 años, que viene a ser la X, los estudiantes inscritos, que viene a ser la Y, y nos da el modelo de regresión lineal, que es igual a Y igual a más B por X, donde A es Y menos, entonces por X, donde A es Y menos B por X, y B es la sumatoria de X por Y, multiplicado por N por Y sobre X, sobre la sumatoria de X al cuadrado menos N por X al cuadrado. Y es el gráfico, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos los números, los años, que van a ser la X, y la Y la vamos a multiplicar, ¿no? X por Y nos va a dar 2,5 en cada uno. Y luego la X la vamos a elevar al cuadrado, y lo cual nos va a dar estos resultados. Ahora, como ya tenemos la sumatoria total, vamos a aplicar la fórmula que estaba en el anterior, donde B nos va a dar un valor de 0.86 y A nos va a dar un valor de menos 0.09. Y pasándolo todo esto, lo que es la fórmula de relación lineal, sería Y es igual a menos 0.098 más 0.867X. Y bueno, eso le damos un gráfico en Excel y nos sale la relación lineal. Y tendríamos que en el año 7, bueno, reemplazando la anterior, la formulita, tenemos que es igual a Y es igual a menos 0.098 más 0.87 multiplicado por 7, que es el año, lo cual nos da un pronóstico de estudiantes de 5.96. Para el año 8 tenemos que el pronóstico de estudiantes inscritos es de 6.83 y para el año 9 tenemos que el pronóstico de estudiantes inscritos es 7.70. Siguiente. Ahora tenemos el caso del pronóstico de la demanda. Nos dice que en 1991 los hermanos Josh y Seth Frey manejaban un camión de helados. Después de comprar un viejo vehículo de correos y convertirlo en un vehículo de ventas de postres, lo trabajaron en 3 semestres en la Universidad de Wisconsin en Madison. Seth, en su último año como estudiante, pensaba en unirse al mundo empresarial después de graduarse, pero a Josh no le gustaba ser su propio jefe. Creía que finalmente vislumbraba su futuro, pero no deseaba ser el chico de los helados del vecindario por el resto de su vida. ¿Qué otra cosa podría vender? Paquetes de productos para el cuidado personal. Josh estaba impresionado porque algunos dormitorios de la universidad ofrecían paquetes de esta clase que los padres podían enviar a sus hijos. ¿Cómo podría Josh mejorar el producto? Pensaba que los paquetes de producto para el cuidado personal debían ofrecerse en todo el campus de la universidad. Para lo cual se van a plantear las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué tipo de investigación debe usar Josh para calcular la demanda de estos paquetes de productos para el cuidado personal? Primero, Josh debe hacer una investigación cuantitativa en donde se estudie el mercado al cual se pretende llegar. Eso quiere decir que tiene que ver el público objetivo al que va a dirigir este producto que quiere lanzar. Siguiente. La pregunta 2 es, ¿cómo puede elaborar un pronóstico de ventas para su producto? En este caso sería analizar la situación actual de la empresa y el problema. En base a esto, determinar qué productos pueden ser vendidos con ayuda de la colección de datos. Luego, a un tiempo determinado, se procederá a analizar lo obtenido. Así podremos predecir los diversos eventos futuros. Estos resultados serán comparados con los de la actualidad. Con esta información, se diagnosticará, si es necesario, un mejoramiento. Y la última pregunta es, ¿el Internet serviría para su plan de marketing? Sí, porque el Internet es una herramienta tecnológica que permite a las empresas obtener mayor ventaja competitiva dentro de una área globalizada como la que estamos ahorita.
debido a que se obtiene información más precisa de los intereses, aficiones o gustos potenciales clientes, distribuidoras y líderes de opinión. Además, que los beneficios que contrae son disminución de costos, ahorro de tiempo y expresión de la marca, ¿no? Y esto es sustentado gracias a los estudios realizados de cuán factibles es el Internet en el marketing, lo cual se evidencia mediante encuestas de opinión. Un ejemplo es realizada por Muñoz en el 2019 en su propuesta de un plan de marketing digital para la empresa Lumitex en la ciudad de Montería, donde se puede ver que es un gráfico de pastel, donde la pregunta es: ¿cómo considera usted que se debe implementar la creación de una aplicación digital propia, app por la empresa, para darle a conocer sus productos y sus servicios, ¿no? En el análisis tenemos que, según los resultados, un 98% opinó que la empresa desarrolle su propia app para hacer más publicitaria los productos y sus ofrecer. En conclusión, es recomendable el uso del Internet en el plan de marketing de Josh, pues tendrá mayor acogida y se reducirá los costos que conlleva hacerlos físicamente. Eso sería todo, profesor. Gracias. Bueno, gracias, muy bien. Pero vamos viendo, por ejemplo, esta encuesta que interesante, que no lo había visto. El 98% responden que sí. Sin embargo, uno va a la empresa, a pesar de que dicen que sí, no lo tienen implementado, ¿no? Que esa es cosa curiosa. Es lo que yo les dije. Todos conocemos de informática, todos sabemos este mundo tecnológico, pero todos nos quedamos mirando, ¿no es cierto?, que pasa el agua y no lo cogemos. Y no se requiere, digamos, una empresa peruana mediana, pequeña, pero no necesita tanta sofisticación, simplemente con sus computadoras actuales, ¿no es cierto?, pueden utilizarlo para poder trabajar. Como dice, una app que pueden ustedes desarrollar esto para diferentes tipos de acciones, entonces, para monitorear inclusive, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, así es el mundo actual, el mundo moderno, el mundo que a ustedes les toca vivir, y esto que de acá a 5 años, 7 años más, ya el lente nuevo va a ser, pues, o sea, lo que es celular ya, no, ya va a pasar de moda, según todos los indicios de los expertos. Yo no soy experto, pero hablan de los indicios de que el lente, la gafa, la famosa gafa, va a cambiar, porque en la gafa uno va a ver, porque actualmente ya se puede ver, inclusive que en la pantalla, en el vídeo de tu vehículo, te pueden ir indicando cosas que tú ves ahora en la pantallita que está a tu derecha, ¿no? Por dónde vas, quién gente llamó, tú lo respondes, no lo respondes, ¿ves? Eso ya lo vamos a tener en el lentes, en las gafas. Increíble, ¿no? Es el mundo. ¿Cómo vamos a dirigir? ¿Nos va a quitar el trabajo los ordenadores? ¿Va a ser los administradores son robots? ¿Para qué? ¿Qué cosa va a hacer nuestro papel, jóvenes? De innovación. Cada época del mundo ha tenido innovación. Significa que necesitamos aprender a ser disruptivos. A esa persona que, no sé, cambia las cosas que vean, ¿no? La forma de ver el mundo, en este caso para satisfacer necesidades. Bien, voy a presentar entonces yo mi diapositiva, ¿cierto? Vamos a ver. Bien, ¿están viendo? Sí, profesor. Vamos a ver, siempre preguntando, ¿no? Para ver si han leído ustedes un poco eso. A ver, la pregunta es bien sencilla, ¿no? Porque ustedes ya saben lo que es un componente de serie de tiempo. Son 4 componentes de la serie de tiempo, ¿no es cierto? No son determinísticos. Son datos históricos, ¿no es cierto? En cambio, los determinísticos es un elemento causal, ¿no es cierto? Causa y efecto, ¿no? Si yo hago esto, entonces, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, ¿no? Si aumenta la población, aumentarán mis ventas, por ejemplo, eso es determinístico, ¿no? ¿Quién determina quién? Bien, en este caso estamos hablando de series de tiempo, información que tenemos de series de tiempo. Y hay 4 componentes. La pregunta es sencilla, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario conocer los componentes de la serie de tiempo? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Por qué necesitamos saber esos componentes? A ver, ¿no hay voluntarios? ¿Están ustedes ya elaborando en su mente la respuesta? Voy a dar unos 30 segundos.
Sí, profesor. Podría ser porque nos va a ayudar a reunir y registrar algunos incrementos que tengan. Ajá, vamos a ver muy bien, ya lo dice, podría ser por algunos elementos que contenga. A ver, a ver quién, levantó la mano, a ver, no me deja ver. Fernández Córdoba, te escuchamos, Fernández. Profesor, no sé si se da bien, pero podría ser para saber las tendencias sociales que se puedan determinar, por ejemplo, si son estacionales, porque según lo que yo entendí lo del video, por ejemplo, puede haber un mayor consumo por un producto dependiendo también de la estación, si es primavera, si es verano, si es otoño y así sucesivamente. Ya, mira Fernández, tendencia y estación son componentes, no son lo mismo, ¿ya? A ver, Pirco, te escuchamos. Para saber el comportamiento que se puede dar de la demanda, más o menos, algo así es lo que yo le entendí, según según el tiempo. Correcto. A ver, Matías. Puede ser para algún pronóstico hacia el futuro o algo así. Claro, para nosotros pronosticar lo que tenemos que analizar. Correcto, va todo por ahí. A ver, Ramírez. Para conocer el enfoque sistemático. Para conocer qué dijiste, disculpa, no te escuché bien la última parte. El enfoque parte. Sistemático. Ajá, ya. Bueno, a ver, levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Profesor, lo levanté otra vez por equivocación. Tú fuiste, correcto, disculpa. Miren ustedes, más o menos por ahí se acercaron, ¿no? Para desarrollar, ¿qué cosa? ¿Qué modelo estadístico voy a utilizar? Pues, ustedes cuando han estudiado estadística o cuando han estudiado investigación de operaciones, y establece cuál es su modelo, en este caso, el investigación de operaciones es su modelo matemático, ¿no? Por acá el modelo estadístico, porque la serie de tiempo se analiza de manera la serie de Laplace, por ejemplo, ¿no? Laplace, el más conocido, ¿no? Entonces, porque según ese comportamiento yo puedo saber cómo van a funcionar las variables. Es importante, ya sabemos que hay 4 componentes, ¿no? Entonces yo puedo ir utilizando entonces ese modelo que me permita, el modelo, ¿qué cosa es? Es la representación, ¿no es cierto?, en este caso estadística, de lo que está pasando en la realidad. O sea, cuál es el comportamiento de las series, lo voy a reflejar en ese modelo. Lógicamente no está representado 100% igual, ¿no? Pero nos permite establecer el modelo que me permita entonces después proyectar, ¿no? Como dice, si quiero saber el futuro, tengo que analizar bien qué modelo voy a utilizar, ¿ya? ¿Qué tipo de información se utiliza en el tipo cuantitativo? A ver, ¿qué tipo de información utilizamos en el tipo cuantitativo? A ver, Pirco, te escuchamos, Pirco. El estadístico y el determinístico. El determinístico. ¿Alguien más quiere participar? A ver, no hay más. A ver, Carrasco, te escucho. Información numérica. ¿Información de? Numérica. Numérico, muy bien. ¿Quién más? A ver, levantando la mano, veamos bien. Vamos a ver, efectivamente, aquí hay una respuesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de información voy a utilizar para el cuantitativo? Históricos y presentes. Históricos y presentes. Una serie de tiempos son históricos. Inclusive los de día también los puedo utilizar. Una causa y efecto, o sea, tengo que ver con una información que ha ocasionado, por ejemplo, han aumentado los bebés en el mundo, por ejemplo, o ha disminuido. ¿Cuál es la tendencia, por ejemplo, de la tasa de natalidad de Europa? ¿Cuál es la tendencia de la tasa de natalidad del Perú, por ejemplo? ¿Y por qué hablo yo de natalidad? Si yo soy una empresa que vendo productos para bebés, me interesa conocer cuál es la tendencia de la tasa de natalidad, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, datos históricos y presentes. Esto es muy importante. Ustedes conocen su negocio, ¿sí o no? Ahora hay que ver, por ejemplo, el mundo
Además, hoy día el mundo se está polarizando y encima también está sucediendo cosas increíbles, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta, hace 15 años más o menos, hace 15 aproximadamente, o 20, creo, si no me recuerdo, hubo una noticia, nos enteramos, de cómo un señor, ¿cierto?, se dio cuenta de que había un mundo, como le llamamos nosotros, un mundo, como, sin ofender a nadie, si de aquí alguien, no quiero ofenderlo, pero es el mundo de los gays, por decirlo, algo así, ¿no? Mundo rosa, decían, creo que. Y él estableció un negocio de tarjetas para ese tipo de público. No me recuerdo cómo lo llamó, pero las tarjetas rosas, decían las noticias, ¿no? Que en menos de 2 años se volvió millonario vendiendo esas tarjetas. No se puede imaginar la cantidad de gente homosexual que había en Estados Unidos. O sea, tanto lesbianas como homosexuales, ¿no? Ahora, lógicamente, eso está tan famoso que si tú hablas mal de ellos, tú eres un retrógrada, eres un, bueno, no hay que hablar mal de ellos, por supuesto, pero si tú dices que eso no está bien, dice que eres un retrógrada, que eres de la época de las cavernas, de sus cavernícolas, un discriminador, bueno, esto no se puede hablar de ellos, es más, son poderosos, ¿no? Son poderosos, son grupos que, inclusive hacerlo cambiar a los médicos, decirle que sí, pues además de hombre y mujer hay otros, un tercer sexo. No sé, eso yo no puedo imaginarme como profesionales, o sea, no siquiera pues cualquier profesional, sino el colegio de ingenieros, la asociación de psicólogos del mundo, ¿no? No sé cómo se llama esa asociación, hicieron cambiar pues hasta hace 30, 25 años más o menos, el ser homosexual estaba catalogado como una desviación, ¿no es cierto?, psicológica, o sea, una enfermedad. Pero a partir de esa declaración que hicieron, ya dejaron de ser enfermedad, y ya no son enfermitos. Bueno, mañana van a decir los alcohólicos tampoco somos enfermos. Son enfermos, pues. Aquel que se manda su quete y es adicto a eso, es un enfermo ya, pues. Es un vicioso, sí, pero es un enfermito que necesita curarse. Entonces, pero son datos, así que, por eso digo, esos datos, esa información que ustedes tienen que tener. Recuerden que ustedes están en el mundo de los negocios. Tienen que aprovechar el mercado que se presente. Él encontró lo que se llama su océano azul y se hizo millonario. Lógicamente, el que aprovecha primero el océano azul es que se va a hacer millonario, pues, ¿no? Después ya vienen otros, ya la torta se acabó, el negocio ya se pelea, pues, ¿no? Recuerden ustedes, si ustedes ven la historia de Taylor, ingeniero mecánico, un obrero, primero luego estudió ingeniería mecánica y luego se dio cuenta que podía mejorarse el método de trabajo y con esas técnicas que él enseñó se hizo millonario. ¿Por qué? Porque efectivamente mejoró la productividad, pues, ¿no? Pero una vez que todos ya han conocido los métodos de trabajo, ya se han ido perfeccionando, ya uno no se puede hacer millonario con esas técnicas de Taylor. Ya son historias clásicas además. Son métodos clásicos ya, ¿no? Pero en su momento eso fue pues revolucionario. No he tenido suerte de tener algo revolucionario que me haga millonario en ese mundo. Pero ojo, mira, así son las cosas. Ahí en estos momentos, por ejemplo, China, ¿cómo es que logra, después de la gran, digamos, ¿cómo puedo decir? Problemas que tuvo cuando Mao Zedong dejó China, falleció, no lo había dejado pues en los mejores términos económicos, ¿no es cierto? Eso ha sido ni 30 años atrás, ¿no? O sea, por supuesto no lo hacían. Pero como los chinitos han ido cambiando, nadie le da amor a los chinitos, pues, ¿no? Pero hoy en día todo el mundo tiene que sacarse el sombrero ante los chinitos. Hasta Japón, ¿no? Japón que le tenía pues casi a jaque cosas. Los chinitos hoy en día, Japón está en problemas, pues, porque China todavía le tiene su rencor. Recuerden que Japón abusó mucho de los chinitos antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dice que era un bien abusivo los japonesitos. El chino se lo está cobrando. Bien, vamos a ver.
Entonces, siempre usamos datos históricos y presentes, lógicamente no tenemos datos futuros, pues, ¿no? Eso se sobreentiende. Entonces, un pronóstico o predicción, ¿no? Técnicas, herramientas y herramientas de predicción. Bien osado el título, ¿no? Bien hecho, ¿no? Pero en verdad hay muchas cosas que se pueden hablar sobre técnicas y herramientas de predicción, ¿no? Hoy día con los ordenadores, pues tienes cosas más. Hay también técnicas probabilísticas de predicción, que no estamos tocando ahora, ¿no? Pero ustedes seguramente en su curso de probabilidades ya han estudiado eso, ¿no? Pero hay una serie de, ¿no? Primero, desde el punto de vista de nosotros, eso es una herramienta de planeación, pues. O sea, yo para planear necesito usar herramientas también. Una de las tantas herramientas que puedo utilizar en los métodos de predicción, pues, las técnicas y herramientas de predicción. Pues, es una herramienta de planeación también, ¿no? Con esa información yo puedo planear el futuro, el presente, tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo al más o menos establecer qué puede suceder, ¿no? Proyectando este análisis, puedo disminuir la incertidumbre del futuro. ¿El futuro es incierto? Sí. Entonces, esa incertidumbre yo lo puedo minimizar, como dice ahí en la diapositiva, suavizar, o sea, lo más suave mi incertidumbre. Ya riesgo. Mis riesgos, digamos, ya determinado, ¿verdad? Ya tengo un riesgo, pero ahí vamos a andar porque este análisis me dice que mi riesgo por lo menos está suavizado, pues se suaviza la incertidumbre, ¿no? Siempre en esta técnica usamos datos, como hemos visto, del pasado y del presente, ya no hay datos del futuro. En este caso analizamos las tendencias. ¿Cuál es la tendencia de la ama de casa de Lima, por ejemplo? ¿Será igual que la ama de casa de provincia, por ejemplo, en su conjunto? ¿Cuál es la tendencia de las jóvenes que salen de la universidad, las mujeres que hablamos, ¿no? En mi época, pues, digamos, 10%, en el caso mío, en la carrera que yo elegí, no había apenas 10% de mujeres, ¿no? En la carrera que yo elegí. Hoy en día tengo entendido que hay más mujeres que hombres. En el mundo entero, las mujeres están dedicadas a la ingeniería también, ¿no? Muchas lo están haciendo mejor. ¿Quién cree que ha establecido eso que estoy hablando de China, de control de los chinitos y todo? Una mujer. Una ingeniera mujer que estableció ese programa. ¿Ve? Es increíble. Cambia las tendencias entonces ahora. La mujer se ha olvidado de la casa porque ese no es su lugar y ha salido al mundo y como ha salido con fuerzas, con ganas, ¿no? Por todas las cosas que lógicamente los hombres han hecho con ellos. Ahí también tenemos culpa nosotros, que siempre llegamos a la mujer como un lugar, pues que hasta ahora, ¿no? En el Perú todavía, ¿no? En muchas partes del mundo, que la responsable de la casa, la dueña del hogar, la reina del hogar, y como ellas eran reinas, hacía pues la cosa del hogar, ¿no? E inclusive se sentían felices haciendo las cosas del hogar porque atendían al esposo, cuidaban al hijo, cuidaban la casa, y estaban felices en su papel de ama de casa. Hoy día las mujeres se están revelando, pues, ¿no? Muchas ya ni siquiera quieren tener hijos porque saben que el hijo les va a ocasionar, digamos, me supongo yo que es la idea, que le va a relegar a la casa, porque ¿quién va a cuidar al bebé, no? Los niños, como es el amor de padre, como el amor de padre también queremos, pero los padres no dejamos de trabajar por el hijo. Primero, porque la mujer todavía sigue pensando, ¿quién trae la comida de la casa? El padre, ya. Y la mujer cuando trabaja complementa, ayúdale, me cuenta. La misma mujer también genera ese tipo de forma social, ¿no? Cuando mi esposa a veces hacía sus negocios suyos, te voy a apoyar, ya, me decía, me estaba apoyando. Si es la familia y en su propia casa no está apoyando nada, pero ese pensamiento, ¿no es cierto? Te apoyo, dice, ¿no? Y el hombre sé que, pero en realidad debe ser así, digamos, en términos, ¿no es cierto? Alguien que sea proveedor y alguien tiene que cuidar la casa, porque los niños cuando son pequeños, pues no pueden andar solitos tampoco. Pero cuando ya la mujer sale a trabajar y tiene bebés, ya contratan a una muchacha que para cierta forma no es mamá, pero es una mamá
que no son sus hijos, lógicamente, por más que dicen que le ha agarrado cariño, no son sus hijos, pues, ¿no? Y además, quién sabe, en esas 8 o 10 horas que estás con niños solos, cómo es su forma de pensamiento, de cómo han sido criadas, qué ideas le ponen en la mente de los niños, no sabemos. O sea que es peligroso también dejar a la gente extraña, ¿no? En fin, entonces analizamos la tendencia, ¿no? Por ejemplo, la tendencia actual es que las mujeres tengan pocos hijos o no tengan hijos. Entonces, ¿eso qué significa? Que la tasa de natalidad seguramente está disminuyendo, ¿no? China ha impuesto premios a los que tienen un hijo, pero a los que tienen más hijos más bien le ponen impuestos, ¿no es cierto? Pero China tiene un país de 1.400 millones de chinitos, ¿no es cierto? Aunque le pongan uno y supongamos que sean 500 millones de familias, en una generación van a salir, pues en cada año cada 2, 3 años pueden salir pues 1.000 millones de chinitos, ¿no? Entonces, por más que le pongan uno de ese chino, ya se ve para adelante. Es un mercado inmensísimo, ¿no? Estados Unidos. Es por eso que en su política de China no importa, fíjate, ellos no son democráticos. Por eso se elige por su partido único, pero sin embargo están peleando para darle a sus chinitos. Yo en sitios donde he ido me he encontrado con chinos, turistas. O sea, no es tan incierto que la clase media de China viva mal. Sí hay pobres, porque no todos, como en el Perú, en el mismo Estados Unidos hay pobres, todos llegan a ser clase media, pues, por muchas razones. Pero hablamos de la clase media. En el Perú la clase media ha disminuido últimamente con esto de la pandemia, esperemos recuperarnos, ¿no? ¿Ven? Tendencia, eso es tendencia. ¿Para qué nos sirven entonces esos datos? Para poder determinar qué tipo de modelos voy a utilizar para analizar esa tendencia. O que tengo que analizar un ciclo. No vienen a ser las mismas fórmulas, los mismos modelos para una tendencia que para un ciclo. O para una estacional, ¿no es cierto? Una programación entera de punto para una estacional, etcétera, etcétera, ¿no? Prevé sistemáticamente el futuro, o sea, hay un sistema. Nosotros podemos confiarnos en el desarrollo lógico, ¿no es cierto? En el desarrollo sistemático. Podemos confiar, digamos, no al 100%, pero nos da alta confianza, lo cual suaviza la incertidumbre, ¿no? Dice que estima los eventos relevantes y también problemas del futuro. Bien, interesante, ¿no? Problemas siempre hay. Y nosotros contentos que haya problemas, que no lo puedan resolver, sino que nosotros sí podamos resolverlo. Mientras haya problemas, nosotros estamos asegurados que podemos ganar bien. Ustedes se pueden imaginar problemas, por ejemplo, salud, el médico. Problemas de salud, ¿no es cierto? Si no hay enfermos, el médico se mosquea, ¿no es cierto? No muere de hambre. Si no hay problemas en las empresas, en las organizaciones, nosotros nos vamos a quedar sin chamba. Hay que mejor que haya problemas. Y si no las hay, busquemos problemas. O sea, buscar una forma de hacer es un problema. Generar una nueva innovación genera un problema. Ya, ahí estoy yo para solucionar el problema. Pero por suerte el mundo es caótica, complejo y volátil, ya por sí solo me está generando problemas, así que yo tengo que aprender a solucionar problemas, no tengo que estar buscando allá, ¿no? Se inicia suposiciones que están basadas en la experiencia. Suposiciones. Elemento cualitativo. Pero también puedo utilizar los elementos cuantitativos para suponer que esto va a suceder así, ¿no? Si durante los últimos 10 años la tendencia, si también la tendencia me dice que de acuerdo a los factores que generan esta tendencia no va a variar en los próximos 3 años, entonces yo puedo proyectar de manera, supongo que eso se va a seguir, esa tendencia va a seguir entonces en el futuro. Se generan suposiciones, ¿cierto? Ahora, por supuesto, también influye la experiencia de uno, el conocimiento y el juicio gerencial. Ustedes esa experiencia lo van a ir ganando ya en el campo de la realidad, ¿no? En el campo de batalla. ¿Qué es un pronóstico? A ver, ¿quién levantó la mano? 30 segundos para que piensen. ¿Qué es un pronóstico? En todo lo que he hablado, yo creo que ustedes ya pueden decir qué es un pronóstico.
A ver, Soca, muy bien, Soca. Quería escucharte. Sí, profesor. Bueno, un pronóstico, bueno, yo lo entiendo como una herramienta de planeación que ayuda a la administración con estos intentos de lidiar con la incertidumbre del futuro. Muy bien. A ver, ¿qué dice Ramírez? Puede ser una información de datos que podemos predecir. Ya. Muy bien, entonces datos que se van a predecir. A ver, ¿qué dice Arenas? Y a ver que llegó o se fue. Arenas. Aló, Arenas. ¿Te volviste a ir? Aló, Arenas. Se fue otra vez. A ver, Yauri. Te escucho, Yauri. Sí, profesor, yo considero que el pronóstico es más que nada una estimación de cómo vamos a trabajar en un futuro o una idea más que nada, ¿no? Ya puede ser corto o mediano plazo. Ajá, muy bien. A ver, Arisa. Profesor, mediante el pronóstico nos va a dar mejores resultados, ¿no? Y va a mejorar lo que es la planeación que pueda tener una empresa. Ah, bueno, se llegó Cereceda, pidió permiso, dijo que iba a regresar de un ahora. ¿Y regresó Cereceda? ¿Aló, está Cereceda? No se olviden que cada día es una evaluación. O sea, hay alguien que me reclama, profesor, ¿por qué tan bajo mi participación? Yo siempre participo. Y cuando veo, hay un día que tiene cero, quiere decir que no participó. Ese cero también lo promedio, pues. Yo les vengo diciendo esto desde el primer día de clase, ¿correcto? Todos los días yo los promedio los días. O sea, cada día es una nota, un promedio. Si analizo 3 días y un día no han hecho ustedes, ese cero lo va a bajar la nota. Y te va a decir, ya participó, lógicamente, de repente hasta 3 o 4 veces en un día. Pero en otras clases no participaste. Y es cero. Tengan cuidado. A ver, Valentino, te escuchamos. Pirco, adelante. Ya. El pronóstico, bueno, lo entiendo como la herramienta, como dijo mis compañeras, de planificación. En este caso, recolectando los datos pasados y presentes también, precisamente para poder darle predecir lo que va a suceder o va a afectar a la organización, ¿no? Gracias, muy bien. A ver, Curampa. Quien lo he visto que regresó ya. Curampa. Sí, profesor. Bueno, yo también pienso que, más que nada, que nos permite, bueno, nosotros como administradores, precaver el futuro, ¿no? Para de todo esto seguir un plan de acción para que la empresa también no sufra ciertos riesgos a futuro. Ajá, gracias. No está Cereceda, o está en el chat. Tampoco está Arenas, ¿no? Mi compañero Cereceda todavía no llega, profesor, pero Arenas sí está en el Meet. No lo veo en el chat tampoco Arenas. Arenas, ¿puedes responder? Ahí está, igual, no importa, continuemos todos. ¿Qué es un pronóstico? Muy bien, casi por ahí sus compañeros han tratado de decir, muy bien. Dice, como hemos dicho el otro día, que es una herramienta de planeación también, ¿no es cierto? Y que nos ayuda, como dice, a ver qué sucede en el futuro. O sea, a lidiar con la incertidumbre del futuro. ¿Recuerden que nos dice, suaviza la incertidumbre? Ese pronóstico o predicción nos ayuda a manejar el futuro. De tal manera que minimicemos los riesgos a la hora que tomamos decisiones, ¿no es cierto? Interesante, ¿ya? Muy bien, gracias. ¿Qué le permite al administrador el pronóstico? A ver, ¿quién fue? ¿Quién levantó la mano? ¿Qué le permite al administrador el pronóstico? A ver, ¿qué dice? Ay, disculpe. Pirco, ya adelante, Pirco, te escucho. Prever lo que podría suceder o lo que se podría hacer en el futuro. Ajá, muy bien. A ver, ¿qué dice? Escriba. Que hace rato no levanta la mano. A ver, escriba. Matías levantó la mano. A ver, Matías, después te preparas. Escriba. Adelante, Matías, te escuchamos. Profesor, puede ser un análisis, no, o sea, puede ser algo teniendo en cuenta lo que, o algo previsto, lo que puede pasar de acá más adelante dentro de la empresa. A ver, ¿qué dice? Escriba. Sí, profesor. ¿Me escucha?
Ya, sí, te escuchamos. Adelante, escriba. Tener un resultado más exacto o más próximo a la realidad futura a la que se va a la que se va a enfrentar. Ajá, que vayas avisando, es incierto, ¿no? Muy bien. Entonces, Ujú. se nos dice que es freír sistemáticamente el futuro, ¿no? Y luego con eso podemos nosotros establecer un plan de acción, ¿ven? Está bien lo que ustedes decían, pero digamos, vamos a ajustarnos un poquito más a lo que estábamos viendo, hacemos con el pronóstico, con la predicción, ¿no es cierto? Entonces, nos permite prever el futuro, ¿correcto? ¿Y por qué decimos sistemático? Porque tenemos un orden, ¿no es cierto? Tenemos una lógica. No es simplemente mi parecer, mi intuición, sino que hay también una herramienta lógica que me permite establecer ese futuro que yo creo que puede suceder, que puede, cuál es la probabilidad, ¿no? Y entonces, en función de eso, yo preparo mi plan, pues, cuál es la herramienta de planeación, ¿no? Interesante, ¿no? Veamos un proceso no quiere decir que es sistemático, pero ¿no? Tiene etapas secuenciales. Ustedes pueden tener su propio proceso también que se adecue más a lo que ustedes conocen, o depende de que da otra persona, otra autoridad en otras lecturas hayan aprendido otro proceso. Todo lo que es proceso es bueno porque los procesos se pueden mejorar, ustedes ya saben eso, ¿no es cierto? La administración por los procesos, dice. ¿Por qué? ¿Por qué la administración por el proceso? Porque las empresas atienden a su cliente a través de un proceso. Desde el momento que el cliente hace un pedido, hay una demanda que atender. Hasta el momento que se entregue el producto para que el cliente o el consumidor lo consuma, hay un proceso que la empresa hace, ¿no es cierto? Entonces, hay que imitar ese proceso. Y por supuesto, hay procesos y subprocesos, ¿no? Cada área funcional también tiene procesos y subprocesos. Entonces, ¿cómo es este proceso de predicción? Ya en el video también ya nos dijeron recolectar datos, dijeron, ¿no es cierto? Luego, sí, Arenas, dime. Ah, sí, ahora, Arenas, bueno, estaba preguntando por ti, Arenas, ¿sabes? Ya, participa ahora después, ¿ya? Porque está sin participación. Lo primero que yo entiendo, pues, con cada uno tiene su proceso, es entender el problema. Sí te estaba llamando, Arenas, pero no respondías. Gracias, Arenas. Entonces hay que analizar y entender el problema. Si yo no entendí el problema, o sea, primero analizo el problema, lógicamente, ¿no? Analizo la situación problemática para entender el problema. ¿Cuál es la situación problemática? ¿No? En este caso estamos buscando que analice un problema que se puede ocasionar en el futuro, ver qué es la situación problemática que me lleva a un futuro, y es un futuro incierto que yo lo puedo hacer realidad. Entonces, eso es lo primero que tengo que saber. Es el primer paso, digamos, de la toma de decisiones, ¿no? De la toma de decisiones. En base a eso, desarrollo una base sólida, ¿no es cierto?, de información. Entonces, hago una base sólida, hago una recolección, ya tengo ya qué es lo que voy a buscar, qué información, ¿no es cierto? Poniendo ejemplos, si yo tengo productos de bebés, entonces tengo que entender, por ejemplo, qué pasa con la tasa de natalidad. Entonces hago una base, ahora ya recolecto la información de datos, hago la recolección y análisis de datos. En el video, la segunda parte no le llaman análisis de datos, no da con condensación de datos, digamos. No importa el nombre que ponga. Es el análisis de los datos, ¿no? Luego estimamos los eventos futuros, ya con esta información hago un diagnóstico del futuro, ¿eh? Luego comparo resultados para ver cómo ha sido, cuáles son mis márgenes de errores que he tenido, si tengo que corregir. Cuando hay mucho error ya tengo que corregir qué está pasando con mi método de análisis, ¿no es cierto? Mi método de estimación, mis modelos utilizados. Y siempre hay que hacer el seguimiento, ¿no? Y refinamiento significa que estar siempre mejorando los pronósticos, ¿no? Por eso que hay también lo que se llama el análisis de los errores. En estadística ya nos han enseñado, ¿no?, cómo podemos ir suavizando los errores también. Entonces aquí tenemos un proceso de 6 pasos, ¿no? Sigamos nosotros entonces. Primero, ¿qué es lo primero que debe identificar la gerencia? Ustedes ya son gerentes. ¿Qué es lo primero que debes identificar? A ver. Curampa, te escuchamos, Curampa. El problema real. ¿Perdón?
el problema podría identificar primero. Muy bien. A ver qué dice de Curapa sigue Pilco. Adelante, Pilco. Pilco ya está Sí, profesor, concuerdo con mi compañera. Primero se tendría que identificar el problema. Problema. Muy bien. ¿Qué dice Matías Solís? O sea, igual concuerdo con mi compañera es sobre analizar, ¿no? Identificar cuáles son las dificultades o los problemas que está haciendo que la empresa no sea rentable. Muy bien. A ver, Kaori dice estar de acuerdo con ellos. Muy bien, Kaori. Vamos a dar tu participación. Pero acá Ramírez también quiere participar. Adelante, Ramírez. Sí, profesor, igual con mis compañeras concuerdo que primero se tiene que identificar el problema para poder llevar a cabo el pronóstico que deseamos obtener. Muy bien, vamos a ver la respuesta aquí. El verdadero problema por el cual se realiza la predicción. Todos han acertado. Muy bien. Claro, pues como pensábamos ahí, tenemos que ver, analizar la situación, la realidad problemática, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué información tengo que buscar? ¿Qué se analiza para estimar los eventos futuros? O sea, yo tengo que estimar los eventos futuros, pero ¿qué analizo? Tercera etapa del proceso, ¿qué analizo? A ver. Rosario Carrasco, te escuchamos. Los datos recolectados. Datos recolectados, dice Carrasco. Muy bien. Después también ha levantado Pirco, ya está productiva Pirco. Adelante, Pirco, te escuchamos. Las tendencias que se desarrollan. Ya, muy bien, las tendencias, muy bien, no solamente las tendencias, ¿no? Vamos a ver, las tendencias de que están sucediendo para estimar el futuro. Yo voy a proyectar las tendencias, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien, Pirco. ¿Cuáles son las áreas a ser tomadas en cuenta al realizar un pronóstico de negocios? Acá ya hablo de áreas a tomar en cuenta al realizar un pronóstico de negocios. A ver, ¿quién se anima? Sí, profesor. Está lo que es la competencia. También podría ser la tecnología, la situación económica en la que se encuentra. Pico también levantó la mano. Adelante, Pico, te escuchamos. También podría agregar las condiciones económicas y los cambios políticos. Muy bien, ahí Ramírez. Sí, también concuerdo con mi compañera, los cambios políticos y sociales también. ¿Qué es lo que tenemos, qué áreas debemos tomar en cuenta? Miren ustedes acá. Cambios políticos, oferta laboral, condiciones económicas, tecnologías, nuevas leyes, todo lo que hemos visto que hay en el entorno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Inclusive la tecnología, tanto interna como externa. Entonces, ustedes ya saben, cuando hacen, por ejemplo, el análisis PESTEL, ¿no es cierto? O la oferta laboral, por ejemplo, el PBI, qué sé yo, ¿no? Es parte económica. PESTEL, oferta laboral, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el empleo actualmente en el Perú y en el mundo? En Perú, por cierto, no está tan mal de la economía a pesar de todo la crisis que está pasando en el mundo. Ojo, la crisis no es del gobierno, ojo. Hay que tener, el gobierno lógicamente no está haciendo nada, digamos que nada mejor, pero la crisis no es culpa del gobierno, ¿no? Bueno, están ahí defendiéndose porque le están atacando, no le dan tiempo para hacer cosas, ¿no? Técnicas de predicción. Bueno, acá tenemos una serie de elementos para que ustedes vean. Métodos de eventos similares, por ejemplo, el jurado de ejecutivos. Estos son métodos cualitativos y cuantitativos. Vamos a ver acá, ¿no? Este es un método de eventos similares. Jurado de ejecutivos es un método cuantitativo. Encuesta ya no es cierto? Opinión de vendedores, barómetro de negocios, por ejemplo, cuando se hace la expectativa de consumidores, o el análisis de serie de tiempos que hemos visto, con sus componentes, sus 4 componentes, el método Delphi, por ejemplo, acá el método Delphi, que es una reflexión de expertos que se trabajan, ¿no? La extrapolación, o sea, la extrapolación significa yo proyecto lo que estaba analizando, el análisis de regresión, que es otro, el análisis de entrada y salida, los modelos econométricos, entonces mira todos esos métodos, todas las técnicas que tenemos para predecir, ¿no? No es solamente 2 o 3 técnicas, es una serie de técnicas que nosotros tenemos para poder predecir el futuro, ¿no?
cada uno con su... Yo puedo usar varias técnicas a la vez, eso es lo mejor, ¿no? Conformarse con una sola técnica, una sola herramienta, ¿no? ¿Las previsiones garantizan los eventos futuros? Hay una pregunta bien sencilla, pero que puede tener sus memorias. A ver, ¿quién responde? No, dice, la pregunta es clara. A ver, Ramírez Muñoz, adelante. Yo creo que es un aproximado, profesor, no una exactitud. Quizá eso no va a servir para tener una referencia de cómo poder actuar ante un problema. Ajá. ¿Alguien más quiere participar? A ver, voy a ver quién más podría participar acá que está con... A ver, ¿qué dice Fernández Córdoba? Ya, profesor. Fernández. ¿Me escucha? Sí, sí, Ya. adelante, te escucho. Yo creo que las previsiones de cierto porcentaje puede garantizar los eventos futuros, pero hay ciertos eventos que no los puede prever, como por ejemplo, la COVID-19 no es algo que se ha previsto. Asimismo, por ejemplo, ¿no? Las guerras que hay entre Rusia y Ucrania también son previsiones y que de cierta forma afecta de forma mundial. Entonces son previsiones que no, como que no se van a tener, ¿cómo le podría decir? La O guerra sea, de que Ucrania sí se sabía, por si acaso, ya se venía a venir algo. sí, pero no en qué momento. Lo que pasa es que, como te digo, todo es incierto, ¿no es cierto? Suaviza la incertidumbre, ¿te acuerdas? Muy bien. Las playas están previstas también ya. Lo que pasa es que no sabemos cuándo vendrán. Eso sí es verdad. Pues en el futuro no. Hay cosas del futuro que ya, como digo, se vislumbran, pero a veces no sabemos cuándo llega, ¿no? Por ejemplo, ¿está previsto que las personas mueran? Sí, pero en el momento no sabemos. Algunos tratamos de retrasar la muerte, ¿no es cierto? He conocido personas que se cuidaban todo y al final se han ido más rápido porque a veces no depende pues, de uno también la muerte. Pero ahí sí está previsto las guerras, porque siempre ha habido guerras. En el mundo, dice, en el mundo, a través de todo el tiempo que ha vivido el hombre en esta tierra, no ha habido más de 25 años de paz. Mira, en más de 6.000 años, solamente 25 años de paz. Lógicamente que hay países que tienen más tiempo de paz, pero en términos generales ha habido más guerras que paz en el mundo. Y bien es cierto, por ejemplo, aquí en el Perú ahorita no hay guerra, pero en Medio Oriente, en Ucrania, ¿dónde más? En Angola creo que están peleando, ¿ves? Acá hemos tenido una guerra también aún tenemos una guerra con el narcotráfico, ¿cierto? No, ¿ve? Hay guerra, cosa que está lejos de nosotros, no lo sentimos. Hay gente que muere de ambos bandos. O sea, hay guerras en todos sitios, joder. Las previsiones garantizan, evidentemente no pueden garantizar nada, pues no. Eso es lo que vamos a hablar. Tiene razón su compañera, porque solamente podemos prever, predecir, ¿no es cierto? Pero no nos garantiza que todo va a suceder así, ¿no? Pero sí nos da una luz, nos alerta. Por ejemplo, ya nos están alertando hace tiempo de que hay un posible sismo fuerte en esta parte de Perú, ¿no es cierto? Por el famoso silencio sísmico que analiza la ciencia meteorológica, que se llama, ¿no? La sismología, ¿ven? Entonces, si hay un silencio sísmico, ¿no? Ya más de 300 años, creo. Entonces, posiblemente que en cualquier momento puede venir, ahora, mañana, pasado, o no sé, pero debe venir un gran sismo. Y normalmente en el Perú, ¿cómo se llama? No me recuerdo, el Centro Meteorológico creo que nos está diciendo que tenemos que ya estar preparados para esos casos, ¿no? Entonces, sí, pues no se puede garantizar, pero sí podemos prever, ¿no? Es diferente. Ahora bien, ¿qué necesitamos para una buena predicción? ¿Qué pasa con los negocios actualmente, por ejemplo? Creo que esta semana ha vuelto a bajar el petróleo, ¿no? Eso es bueno para la economía, ¿no? Porque el mundo es usa el carbón para vivir, ¿no? Ya, las materias fósiles, ¿no?
Sí, Pirco, dime. Información certera, ¿no es cierto? Muy bien. Pero cuando hablamos de estos cambios que están sucediendo algunos cambios también en el mundo global que nos afectan. Recuerda que somos un sistema y lo que suceda va a ser cambios en las empresas peruanas, ¿no? Bueno, menos mal que el día sábado estuve dándome una vuelta por Gamarra para ver cómo está el asunto. Y he visto que hay ya efervescencia, será porque está cercanía a la Navidad, ¿no? O sea que la Navidad es un elemento que genera estacionalidad, ¿no es cierto? Cuando hay Navidad aumenta las ventas, pues, ¿no? Entonces, miren, esas son tendencias que conocemos. Pero por la pandemia había bajado un poco las ventas en Navidad también, pero a pesar de estar recuperándose la economía. Pero recuerden que nosotros tenemos la competencia, en el caso de Gamarra, muchos productos chinos he visto. Pero también he visto productos de exportación que no salen del Perú por muchas razones. Con pequeñas yayas y a buen precio, ¿no? Valió la pena, darme un paseo por aquí porque me compré un polito que yo sé que es de exportación porque conozco un poco de esto. Y dije, y estos son saldos, señor. Ajá, con razón, pues. Los saldos nunca, pues, siempre tienen sus pequeñas yayitas por ahí, que no se notan, digamos, a buen ojo, ¿no? Claro, si se notan a buen ojo ya no lo compro, ¿no? Pero vale la pena, ¿no? ¿Ven? ¿Te das cuenta? Sí, Ramírez, le ha levantado la mano. Te escucho, Ramírez, dime. ¿Qué Sí, se necesita profesor. para una buena? También están los métodos científicos y matemáticos y estadísticos. Ah, muy bien. Ramírez también está hoy día productiva. Muy bien, vamos a ver. Pero este es el mundo, ¿no? Información, pero una información, ¿qué cosa? Adecuada, confiable y oportuna. Acá me olvidé poner oportuna. Una información que no es oportuna ya no es buena, ¿no? Pero también, ¿qué más? Aparte de información, ¿qué más requerimos? Dice habilidades y buen juicio. ¿De quién? Aquellos que realizan la predicción. O sea, información adecuada y habilidades y buen juicio. Recuerda que hablamos del futuro. Entonces hay que tener buen juicio pues, para hacer esas predicciones, ¿no? Entonces yo estoy hablando ahorita de algunas cosas que observo y que se genera, eso es un buen juicio, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando de que ya el mundo está siendo bipolar. Yo no creo ya que Estados Unidos recupere el terreno perdido de la ganancia que ha hecho China. Ya no lo creo. Ese es mi juicio, porque es un análisis serio. Veamos, China ha invertido en puertos de Lisboa. No, imagínense ustedes, en la famosa ruta de la seda, no hecho por Alemania, que tiene buen puerto, lo hecho por Lisboa. O sea, imagina de China hasta ahí todo lo que va a jalar, todo lo que está. Estados Unidos lógicamente tiene también sus movimientos, pero ya pues están en ese movimiento bipolar, ¿no? Ambos se tienen que respetar. El otro día han estado en una reunión, se han saludado, pues, hipócritamente, por ahí están, no nos queda otra. Con respecto a la bomba que cayó ahí en Polonia, que le echaban la culpa a Rusia, Estados Unidos tuvo que retroceder y lo obligó al Zelensky a que le diga, bueno, que aunque al principio Zelensky decía que era una bomba rusa, después tuvo que salir con cara de palo porque a mí me daría vergüenza salir después y decir, no es verdad que sí, qué vergüenza, ¿no? Todo un presidente, primero dice que era bomba rusa y cuando Estados Unidos dijo no, porque ya hablé con China, ya hablé con ellos, porque en realidad es una guerra entre Estados Unidos y China, pero que manda a Rusia y a Ucrania por cierto a la pelea, pues, ¿no? Ya tú peleas por mí, ¿no? Están viendo sus fuerzas económicas, pues, ¿bien? Entonces, sí, pues hay que tener buen juicio. ¿Y eso qué significa para el mundo? El mundo significa que tenemos que saber negociar en ambos polos económicos, cada uno con sus propias reglas. Ya no es una sola regla que antes manejaba el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Con el Banco Mundial. Ahora ya hay dos reglas, pues dos mundos económicos. O sea, la economía mundial ahora ya es la economía mundial de la mitad del mundo y la otra economía mundial de la otra mitad del mundo. ¿Ve? Así es.
En la otra se ha anexado pues la India, que está creciendo también de buena manera. India, sabe que su mercado chino pues es gigante, ¿no? No más. India tiene buen mercado, pero todavía buen mercado de gente, bueno, como mucho, hay una buena clase media también en la India, sino que entonces se dan cuenta. En cambio, Estados Unidos, su mercado es muy bueno, pero no tiene la cantidad de gente que tiene China y la India juntos, ¿no? Europa, no sé cómo va a quedar Europa. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos años, pero en fin, todo eso no va a afectar al Perú. Y lo malo es que en el Perú no se está invirtiendo pues en el desarrollo del país, sino para mejorar la capacidad económica, o sea, mejorar su economía de los que siempre están pues gobernando el Perú, ¿no? Increíble. Uno no nos está dando una buena educación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son? Ah, ya, acá está pues todo. Hay componentes de una serie de tiempos. Esto de acá, ¿qué es acá? Vamos a borrarlo. ¿Cuáles son los componentes? Y eso sí saben, ¿no? Los componentes de una serie de tiempos. A ver, yo creo que todos pueden responder, pero quiero que ustedes lo digan con sus propias palabras. ¿Cuáles son los componentes de una serie de tiempos? He hablado bastante en el video también. A ver, no hay, a ver quién participa. No llegó Cereceda, ¿no? A ver, Arenas. Ya sé que estás aquí ahora. Córdoba Fernández ha levantado la mano. Mientras tanto se prepara. Profesor, en el video no mencionó que había 4 componentes, que era la tendencia, los cíclicos, los estacionales y los aleatorios. Ah, muy bien. ¿Qué dice Pinto igual? Sí, profesor, de la misma manera, coincido con mi compañero. Tiene razón, muy bien. Eso estaba fácil, ¿no es cierto? Porque se ha hablado bastante de eso. Pero, ¿qué dice Arena? Que no lo escucho. Ya llegué, me dijo, pero no lo encuentro. Presentísimo, dice. Muy bien presentísima. Efectivamente, pues ya sabemos cuáles son los componentes, ¿no? La tendencia, el ciclo estacional y el aleatorio. Conociendo nosotros podemos determinar más o menos qué puede pasar. Un estacional nos va a decir, bueno, en qué periodo del año las ventas bajan o en qué periodo del año las ventas suben, por ejemplo, por decir, ¿no? O también de pronto, en respecto aleatorio, nos puede decir, por ejemplo, aumentaron la tasa de natalidad estos meses de enero y de junio. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y de pronto es aleatorio, por ejemplo, hubo una convención, no sé qué, hace 9 meses. Por eso se produjo eso. Por ejemplo, sabían ustedes antes, en la fiesta de Candelaria, es como se realiza en Puno, después de 9 meses aumentaba la población puneña. O sea, había más nacimientos que en otros momentos. Al principio parecía aleatorio, después analizando era que en la fiesta de Candelarias, las personas que tenían, pues, es una fiesta de 7 días, también hacían sus pequeñas orgías, ¿no? Mundo que eso realmente, eso nos gusta, pero no es bueno, ¿no? Pero eso no, tuve la suerte de ser invitado a un matrimonio en Huancayo, tuve 2 días más, no puedo, pues, duran 4 o 5 días, y todos los días me seguía amor, chupete y bailando, y también por ahí, de repente enamoras una fulana de tal, y por ahí está pues, abrazándose en un rinconcito de los lugares que en Huancayo, para las casas que generalmente son de las lazos, atrás tienen corral, qué sé yo, ¿no? Entonces, pueden nacer niños también, pues, porque algunos no terminan solamente en abrazos y besos, un poquito más para allá, ¿no? Pero es increíble, así es la cultura serrana, ¿no? Después no tiene para muerte el año, por ahí está. Las fiestas en mi pueblo es la muerte, ¿no? Cuando va ahí, se va y se toma, y se van a sacar tanta plata, la gente me dice que es pobrecita. Pero para la chupeta sí, pues. Y aquí están los ciclos, bueno, los componentes que ya se habló en la... A ver, que me tomo un poquito de agua.
No sé por qué. Dice tendencia, ¿no? Es el componente de largo plazo. Muy bien, ya sabemos entonces. No sé si tengo una gráfica para ir verlo ahí. El ciclo, ya sabemos las fluctuaciones alrededor de la tendencia, curvas, como la estacional que se produce en ciertos momentos de cada tiempo, periodo cada anual, pues no. Se presenta el Día de la Madre, ya sabemos que el Día de la Madre se aumentan las ventas de ciertos productos, por ejemplo, flores rojas o flores blancas, ¿no? Normalmente, antes, no sé si ahora sigue esa costumbre, pero antes, ¿verdad? Tú sabes, ya antes nos poníamos nuestras flores rojas y teníamos la mamá viva. Flor blanca, pues había que llorar a la mamá muerta. Y lo aleatorio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes acá, la tendencia es esta recta que está aquí. En este caso, una tendencia positiva, ¿no? Lo proyectamos en rojo, ¿ves? Tendría que ser la predicción. Proyectamos la tendencia. Esto es lo que va a suceder, la tendencia que está sucediendo. Es una tendencia positiva. En matemáticas es una tangente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la tangente? Entonces es una tendencia positiva, ¿no? Pero veamos que alrededor los números no están en la línea de la recta, ¿cierto? Las series siempre no están así en diferentes puntos. Los puntos se unen y entonces vamos sacando acá una serie de, ¿no? De la línea, ¿no? Si lo realizamos, vamos a tener curvas alrededor de la tendencia. Entonces observamos que en un periodo de tiempo, ¿no? Supongamos que estos fueran nacimientos, vamos. Entonces acá han nacido más y acá comenzó la caída de nacimientos, luego vuelto a nacer más, luego por decir que sea nacimiento. Puede ser ventas, en este periodo se vendió más, luego tuvimos un problema, hay que analizar por qué hubo esto y por qué hubo esto, eso sí nos permite analizar, ¿no es cierto? En cada periodo que pasó, y entonces vemos que los ciclos se van a repetir cada cierto tiempo, entonces ya sabemos que cuando pasa esto va a suceder lo otro, entonces nosotros podemos ir haciendo un juicio ya, ¿no es cierto? Ya. Estas son las circunstancias que hacen que bajen y se presenta cada cierto periodo de tiempo. Y no, cada cierto periodo de tiempo hace que suban las ventas, cada cierto periodo de tiempo se presenta el mismo factor que hace que bajen las ventas y así por el estilo. Entonces vamos viendo nosotros qué cosa, el ciclo. El ciclo es un hecho, el ciclo económico, ¿no? Siempre es un hecho. Y es bueno saber para no hacemos planes, ¿no? No hay de estacionalidad, por ejemplo, como de estacionalidad. No hay estacionalidad acá. Bueno, entonces, acá podemos ver, encontrar, mira, acá, esta es también una gráfica de una serie de tiempos. Lo que está en medio azulito son tendencias que lo hago, ¿no? ¿Ven? Miren cómo venía haciendo esto. Algo ha pasado acá hay un valle, ¿no? Luego vemos una subida, luego el valle, vemos que hay momentos en que se puede ver una estacionalidad. ¿Se dan cuenta? Este es un periodo, otro periodo, y vemos que siempre encontramos una diferencia acá que es, digamos, estacional. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Seguramente eso se va a repetir si las condiciones no cambian, o sea, los factores siguen siendo, son, digamos, similares, como decían los estudiosos Ceteris Paribus. ¿Ves? Y acá hay una ecuación aleatoria, por ejemplo, acá sola, ¿ven? Todo lo demás está simplemente seguir parado. Y acá vemos otra estacional, ¿ves? Aquí, que acá se presenta la misma estacionalidad, ¿no? ¿Ven? Acá no se puede predecir porque no tenemos nuevos datos hacia atrás. Entonces, miren, son varios, acá en este caso son 4 periodos, supongamos que sean 1 año, 2 años, entonces sean 4 años, ¿no? Más o menos. Pero de 5 años siempre hay que ver, 10 años mucho mejor, ¿no? Aquí hay un componente aleatorio, por ejemplo, ¿no? Que sale, es diferente al resto, ¿no? Por acá uno, por acá otro. Aunque lo contrario sigue una tendencia y una tendencia alrededor de la tendencia de curva. Las curvas no siempre tienen que ser iguales, pero ahí están, vemos una, ¿no? Acá hay una tendencia, acá hay otra tendencia, acá hay otra tendencia, acá hay, o sea, hay momentos diferentes en el tiempo, ¿no? Estamos hablando acá del 82 al 84, por ejemplo, son 2 años. Bien. Aquí tenemos una tendencia negativa, ¿no? Y tenemos alrededor de la tendencia un ciclo.
¿Ven? Esto es malo, ¿no? Esto es malísimo, se está yendo a malo. Ojalá no sean ventas, no sean otras cosas. Por ejemplo, que estén disminuyendo los costos, eso está bien. Pero si está bajando la productividad, eso está mal, ¿no? La productividad es una de las cosas que tenemos que estar atentos nosotros. Uno de los elementos, digamos, que la administración nunca se pierde y que de todas maneras ahora ya es básico, es la innovación, ¿no es cierto? El análisis de las tendencias, saber administrar las tendencias, justamente ahora estamos viendo las tendencias, ¿no es cierto? Creación de datos, o sea, hay que gestionar los datos ahora, ojo, recuerden que un administrador moderno, o sea, ahora en estos tiempos tecnológicos, o sea, saber administrar los datos significa saber usar los medios adecuados para administrar esos datos. Bien, estamos hablando, pues, de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y así por el estilo, ¿no? Saber encontrar personal en otros lugares también, que sean especialistas en los temas que queremos nosotros. Porque nosotros no somos, pues, sabemos todos, ¿no? No sabemos de todo. Entonces, van apareciendo especialistas en cada área que hay que saberlo, ganar y luego administrarlo, no gestionarlo. Ahora vamos a ver que en los análisis de serie encontramos, por ejemplo, el análisis de regresión. Que ustedes muy bien lo han planteado ya en su ejercicio que han hecho de entrada, ¿no es cierto? Aquí vamos viendo entonces la causa y efecto que nos permiten ver los cambios y movimientos que se pueden producir con dos o más eventos interrelacionados. Hay una interrelación, como ustedes han visto, por ejemplo, los estudiantes con matrículas en las universidades, ¿no? Cada año. ¿Qué pasó con la matrícula? Entonces vemos que hay una correlación en el tiempo. Los promedios móviles y promedios móviles ponderados. Ustedes también lo han desarrollado el día de hoy. Lo que no se ha hecho ahí es la suavización exponencial, que también es sencillo, ¿no es cierto? Todos son herramientas sencillas, pero hay otros más complicados, como el análisis de probabilidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, la exposición, la suavización exponencial, pues, simula, es parecido al promedio móvil, pero hay que darle cierto peso exponencial, ya no un peso aritmético, el otro es un promedio aritmético ponderado, ¿no? En este caso es exponencial de los datos más recientes, ¿no? Esto, por supuesto, puede desarrollar mucho mejor en las computadoras, en los ordenadores. Y las computadoras pueden tener la capacidad de manejar altos números de datos, felices nosotros, ¿no? Entonces, por eso lo vuelvo a repetir, aprendan a utilizar. Y también los algoritmos que ustedes puedan indicar al computador cómo quieren ustedes que analicen cada modelo que presenten ustedes. Un modelo tiene un cierto algoritmo, ¿no? Esto ya lo he visto. Entonces, el promedio móvil te va a decir de qué cantidad, cada uno decide, porque puede ser tomando cada 3 meses, ¿no es cierto? Cada 3 meses, como ustedes han visto. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Simplemente es ejemplo, ¿no? Si a mí me piden del número de dice 3 meses, yo tomo los últimos 3 meses. Ustedes le pidieron de los últimos promedio móvil de 5 meses, ¿no es cierto? Se han tomado los últimos 5 meses para proyectar el 11º mes, ¿no es cierto? Igual acá, se toman los últimos 5. Pero ¿cómo es esto? Significa que sacamos el promedio, en este caso de 3, saca el promedio de 3, y esto viene a ser el promedio móvil, ¿no es cierto? 19, entonces ese sí es los proyectos para el próximo mes, para el cuarto mes, ¿no? En caso de acá, saco el promedio de estos 3 meses, ¿no es cierto? Que va a salir una cantidad, ¿correcto? Entonces, esa cantidad lo proyecto hacia al mes 16, por ejemplo, al periodo de 16, ¿no? Pero vemos entonces también que hay errores en cuanto a pronóstico, ¿no es cierto? ¿Ven? En el caso, nosotros hemos pronosticado 27, pero sin embargo, ha salido 19 en la realidad. Acá hay un error, ¿no es cierto? Hay errores entonces de -4, ¿no es cierto? En fin, así vamos sacando los errores que nos permiten también analizar qué pasa con los errores, ¿no? Ya el promedio móvil también ustedes lo han hecho, tienen en cuenta qué cosas, los pesos que le damos de acuerdo al tiempo que pasa. Al periodo más reciente le ponemos más peso y a los siguientes vamos disminuyendo los pesos. Los pesos son las cantidades que les vamos a dar a cada periodo que vamos a analizar. En este caso son 3 días. Si son de 5 hay que darle a 5, hay que dividir los pesos entre 5, ¿no? Pero siempre al más nuevo darle más peso, pues, ¿no? Entonces,
Con eso se multiplica, entonces obtenemos los valores ponderados, ¿no? Estos son datos, digamos, pasados, ¿no? Los 18, el 10 y el 29 son los datos pasados que ya tenemos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los pesos 0.2, 0.3, 0.5. El 0.5, digamos, este dato es el más reciente. Este es el que sigue y este es el dato más antiguo en este ejercicio. Porque he tomado 3 periodos nada más. Puedo tomar 5 periodos también si quiero, ¿no? El modelo de regresión, ya ustedes también lo han hecho. Entonces se trata de establecer la ecuación. Este es el modelo y hay que transformarlo en una ecuación, pues, ¿no? Y más igual a más b. Entonces, para que sea una ecuación lineal, ¿no? Regresión lineal, pues se llama regresión lineal. Es una ecuación, aquí todavía no es una ecuación, aquí es un modelo, nada más, o sea, conocido como modelo de regresión lineal. Pero para que sea una ecuación tengo que hallar los valores de las constantes, a y b, ¿no es cierto? Donde dice y es la demanda estimada, x es la variable independiente, a la intersección y b la pendiente, ¿no? La pendiente y la intersección, donde parte la pendiente. Entonces, tenemos que dar los valores A y B. Entonces, hay una serie de fórmulas, ya les he puesto yo en el ejercicio, para que puedan hallar, pues, el valor de A y B. Una vez que hay en el valor, por ejemplo, en este caso tenemos los valores que nos dan de X y de Y y de X. ¿No es cierto? Entonces, tenemos acá los valores que pasa cuando X acaba subiendo, qué pasa con Y. En este caso también va subiendo, ¿no? Entonces, usando la fórmula, bueno, en este caso, el Excel, puedo utilizar el Excel, podemos utilizar el Minitab, el SPS, que es muy famoso, el último, o el SAS, ¿no? Y uno ingresa estos datos, ¿no es cierto? El número de serie de los datos, lo ingresa ahí, y la máquina en este caso va a arrojar a A menos 1.34 y B 2.01, ¿no es cierto? Estos datos ya lo hace la ecuación. Entonces, estos datos se reemplazan en el modelo y entonces ya tenemos la ecuación acá. Y igual menos 1.34 más 2.01x. Ahora sí es una ecuación. ¿Ven? Esta ecuación lo único que hago es reemplazar los valores de x. ¿Cuáles son los valores de x? Acá, ¿no es cierto? Entonces, los valores de x. Y yo puedo, entonces ya tengo una ecuación. Mi modelo transformado en una ecuación, ¿no? Dice que partiendo de esta ecuación se observa que la tasa de incremento de periódicos, porque es periódico, creo que no se la venta local, claro, es de 2.0. Esa es la tasa que viene a ser B, ¿no? La tendencia, o sea, la tasa o la tendencia, ¿no? Interesante. Ahora bien, cuando no tenemos otro sistema, nosotros podemos utilizar una fórmula. ¿Dónde está la fórmula acá? Les leí la fórmula, ¿no? Ustedes, muy bien, ya me importa. Lo tienen ustedes, pero también lo tienen en los libros, ¿no? En los métodos cualitativos, habíamos visto que hay una serie de métodos. Vamos a ver algunas rápidamente de algunos métodos cualitativos, ¿no? Hablábamos del jurado de opinión. Esta es la opinión, pues, del grupo de expertos. Normalmente directivos, ¿no es cierto? Y de alto nivel que tendría que hacer porque tienen la información adecuada y la experiencia adecuada. La proposición de personal comercial, o sea, también hay que escuchar la voz de los vendedores, los que están en el área de ventas. Porque ellos ven, confrontan en el mercado. No se le va a dar una rigurosidad del 100%, nada, que nada es 100%, pero sí podemos escuchar para poder ver y revisar más o menos y utilizarlo como referencia para tomar las decisiones. El método Delphi, que es un proceso de grupos de expertos también, que se van, una vez que responden, se van repartiendo, o sea, regresan, digamos, una respuesta a otros para que también cada uno de ellos analice y cambie su opinión, que sea. Hasta el final se termina de obtener una información que se va obteniendo de los expertos. O los estudios de mercado, ¿no? Los estudios de mercado son múltiples y los pueden usar para cualquier estudio de mercado, ¿no? En los errores de pronóstico encontramos varios tipos de errores, ¿no? El error medio de pronóstico, ¿no es cierto? El error medio del cuadrado, el error medio de estándar de error, la definición estándar de errores, con su fórmula que tienen ahí ustedes acá. Esto
No los voy a ver en el examen porque esto es un curso de estadística. La desviación absoluta de los errores, ¿cierto? Que casi es un valor absoluto, la sumatoria del valor absoluto, o sea, acá no hay negativos. El porcentaje del error medio absoluto, el tema, también es valor absoluto, ¿no? Esto sale de, estos dos están correlacionados, ¿no? Bueno, el error es la diferencia entre lo real y lo pronosticado, pues ese es el error, ¿no? Aquí tienes un cuadro, ustedes si quieren tomar la foto, no sé si está en la separata, de un ejemplo, ¿no es cierto? Donde, como utilizando los errores, vamos a encontrar entonces de cada error, ¿no? Hasta el promedio móvil. En la regresión lineal simple, ya hemos hablado de esto, acá. Ahí está la fórmula, acá está, ¿ves? Este es el modelo, y igual a más bx, pero como hay o a, este es promedio, quiere decir que promedio es la sumatoria de y, desde que es 1 hasta que es n sobre n, ¿ves? Entonces ustedes también tienen la fórmula para ir al promedio, ¿no es cierto? Luego resta b por x en promedio, o sea, la sumatoria de x sobre n, ese es el promedio, ¿no? Eso también ustedes saben. No puedo reemplazar eso por la fórmula del promedio, ¿no? Y B también que tiene acá la fórmula adecuada, ¿no? Entonces yo tengo que obtener como su compañera, como ustedes hicieron, sacar el promedio porque es lo que voy a necesitar, ¿no es cierto? Para aplicar luego en la fórmula, siempre comenzando con B. ¿Por qué? Porque acá me dice que A es igual a Y menos B, y entonces yo necesito un B. Para hallar la A yo necesito B. Entonces lo primero que tengo que hacer en este modelo es hallar el valor de B. El valor de B sí se puede hallar con los datos que tengo. En cambio, A tengo que utilizar el valor de B. Esa es la única diferencia que hay, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿ves? Los mínimos cuadrados me da una tendencia, una recta, ¿no es cierto? Y esto es lo que hace esto, ¿no? Una vez calculado pues esos valores, yo no sé más que sustituir el valor del futuro, no sé, o sea, X. Aquí hay un ejemplo. Este es el ejemplo que les dejé, ¿no? ¿O no? A ver. Sí, sí, pero... Ese es el ejemplo, ¿no? Ya, entonces eso ya lo han hecho ustedes, no hay problema. Este también es el ejemplo que les dejé, ¿no? Ya, ejercicio 2. Ejercicio 3. Esto también les dejo, ¿no? Solución, ya, muy bien. Ajá, sí, profesor. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nos vamos a ir a un descanso, ¿no? ¿Merecido o no merecido? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cuánto le iba a pedir? De acuerdo.